Poeta, novelista y dramaturgo, Günter Grass es sobre todo reconocido por sus novelas. En ellas ha logrado compendiar su ser polémico y paradójico, que lo mismo ha motivado la admiración de escritores y lectores de todo el planeta que el rechazo de grupos tradicionalistas, aquellos que no quieren ser cuestionados ni forzados a repensar lo que ya dieron por cierto. Nacido en Danzig, Alemania, en 1927, Grass es autor de El tambor de hojalata, El gato y el perro, Años de perro, Anestesia local, La rateza, Diario de un caracol, El rodaballo y otras más. Sobre Günter Grass se ha dicho lo mismo, que es el más grande escritor alemán después de Thomas Mann, o bien que es un traidor a la patria, como la calificaron en 1990 sus compatriotas, por manifestarse contrario a la idea de la reunificación alemana, expresada sobre todo en su libro Alemania, una unificación insensata. El tiempo ha probado, sin embargo, que sus predicciones eran bastante sensatas. Y hoy, claro, se confía mucho más en sus juicios políticos, que lo mismo establece para su país que para las relaciones internacionales. Su más reciente libro, motivo de su presencia en México en días pasados, es la novela Malos Presagios, en la que analiza con aguda ironía la reconciliación de Alemania y Polonia, aunque también revisa con la simpatía del creyente gozoso el significado del amor en estos tiempos de cambio tocado vivir. Señor Grass, créame que es una profunda emoción para mí estar cerca de usted, tomar su mano, porque sus obras me han conmovido profundamente desde aquel tambor de hojalata que leí hace algunos años. Es un gran honor hablar con usted, porque siento, igual que muchos lectores, que es usted un amigo al que conocemos desde hace mucho tiempo. A mí me pasa algo un tanto similar, porque como autor muy joven, en 1965 estuve por primera vez en la Ciudad de México. En aquel entonces era una ciudad todavía abarcable con la vista y tenía un encanto inconfundible. Después regresé hace 10 años. En ese entonces ya se percataba uno de un proceso de destrucción. Y actualmente siento que la situación se ve un tanto caótica. Así es. Precisamente ahora el mundo parece estar dominado por todos estos cambios, por los intereses económicos y políticos, el avasallamiento tecnológico, la corrupción y las drogas también. En este escenario de cambios tan dramáticos, ¿por qué una historia de amor? Malos presagios. ¿Cree usted en el amor como la fuerza que todavía mueve al mundo? A mí me atrajo, a diferencia de mis otros libros, tratar aquí una relación tardía de amor entre dos personas que ya han recorrido un buen tramo de su vida, que ambos tienen alrededor de 60 años de edad. Y todo esto en contraposición a la acción propiamente dicha del libro, que en realidad se concentra en muertos en panteones, en el traslado de muertos, de cadáveres de un panteón a otro y el negocio que se hace con esto. Lo único que no fracasa en ese libro es el amor entre estas dos personas. Y es una historia de amor vista desde un ángulo muy irónico, que contiene también todos los elementos de comicidad, cuando dos personas mayores se descubren recíprocamente. ¿Será que Günter Grass es tan idealista que ahora que se cuestiona tanto la relación de pareja, usted ha querido idealizarla, reafirmarla en una novela?
Yo, en lo personal, me definiría como un pesimista que disfruta la vida. Me encanta vivir y justamente porque me gusta vivir, sufro mucho por el hecho de que las posibilidades de la vida sean destruidas en forma planeada y no planeada. Y yo creo que los escritores, quizás como los únicos hoy en día, todavía tienen la posibilidad de describir y ver en forma compleja el proceso de autoconstrucción del mundo y de la gente. Como usted mismo dijo, los políticos tienden a vivir por un periodo legislativo, 4 años, 5 años, como en su país, que eso sea lo que determine su actuar. Con la ayuda de la corrupción omnipresente, durante ese periodo relativamente corto, ellos se sanean a sí mismos y a sus clientes directos, y ellos solo ven entonces esa única realidad política para ellos. Los escritores, en cambio, tienen la posibilidad, siempre que sepan aprovecharla, de ver las diferentes dimensiones de nuestra realidad. Y eso es lo que yo trato de hacer en mis libros. Seguro, en una novela como Malos Presagios, esos procesos de autodestrucción están todos presentes, pero al mismo tiempo hay ese nivel especial entre las dos personas que bien puede definirse como una historia de amor. En este punto, en Malos Presagios, la historia de amor es de alguna manera ese gran telón de fondo en donde también se producen una serie de acontecimientos políticos y sociales que evidentemente a usted le importan mucho. ¿Combina usted estos dos elementos a propósito como un argumento o como una razón para tener más éxito literario o atiende a una convicción personal? En Europa, y esto quiere decir que en todo el mundo, diría también, durante 40 años vivimos en un orden mundial basado en el predominio de dos poderes hegemónicos. El mundo estaba dividido. Esa frontera no solo existía en Alemania, en el muro, sino en toda Europa. Y desde hace 3 años eso desapareció. Por esa razón, mi relato inicia en noviembre de 1989, cuando cayó el muro de Berlín. De repente ya no funcionan las imágenes de enemigos, de adversarios. El occidente capitalista, que se concibe a sí mismo como vencedor en esa disputa, reacciona en forma confusa, sorprendido por su propio éxito. Tiene que vivir sin la imagen de un enemigo. Y esto conduce a confusiones y a conductas equivocadas, como por ejemplo el proceso de la unificación alemana, que empezó tan esperanzadamente, fracasó después de 3 años. El muro desapareció, pero el país nuevamente se encuentra dividido a nivel social, entre alemanes de primer orden y alemanes de segunda. Y la problemática entre Alemania y Polonia, una larga historia, se torna virulenta, porque ambos países ahora comparten fronteras. Y ante el trasfondo de este proceso incipiente se desarrolla la historia de esta novela. ¿Diría usted que entonces el escritor, el novelista, es la única posibilidad actualmente de relatar esas pequeñas historias que somos cada uno de los seres humanos y a la vez dentro de como grupo?
Yo he observado ese proceso de la unificación alemana que ya dura 3 años y yo lo he observado en forma muy críticamente, con artículos, ensayos y discursos. Al principio me combatieron como un apátrida. Mientras tanto, se ha constatado que mis pronósticos desgraciadamente se vieron confirmados por la realidad. En Alemania, básicamente y por principio, cometimos el error de creer que ese proceso de unificación se podía llevar a cabo, se podía llevar a la práctica con dinero. Uno estaba amarrado a la superstición de que el dinero podía suplantar las ideas. Y ahora resulta que el dinero no lo logra y la idea falta. Por eso pudo llegarse al punto de que los 60 millones de alemanes occidentales, sin ningún respeto ante la historia de los 16 millones de alemanes orientales, hayan llevado a cabo una mera anexión de la parte oriental a la occidental. Como escritor, yo sabía que esa vida vivida, esa vida dañada también a través de un sistema comunista, debía respetarse. Que si uno comienza a borrar el pasado de esos 16 millones de alemanes orientales, uno llevaba a cabo una política colonialista tipo siglo XIX. Usted sabe cómo su país ha tenido y tiene que sufrir hasta el presente bajo esas políticas colonialistas. Pero estas advertencias, como tantas veces ocurre, no se han tomado en cuenta. ¿Por qué será que más que los políticos, más que los economistas, a propósito de los pronósticos que usted señalaba, ¿por qué será que el poeta, el escritor, el creador de fantasías dentro de una realidad es mejor profeta o tiene más capacidad de ver lo que va a ocurrir? Más que los políticos y los economistas. Yo creo que para un escritor es un prerequisito el entender que no solo existe una verdad, que coexisten diversas verdades, que se complementan, que deben tolerarse también recíprocamente. Mientras que los políticos y también los economistas, por regla general, parten de la idea de que solo existe una sola verdad, la verdad económica o política que ellos representan. Y esto les da una sola dimensión a ellos. Y esto también hace que la política sea tan tonta y tan aburrida. ¿Por qué no nos dirigen entonces ustedes? ¿Por qué no nos dirigen los escritores? A usted en lo personal, señor Grass, ¿no le ha traído la idea de convertirse en un dirigente político? Vea usted, ha habido políticos con los cuales los escritores y filósofos han sostenido un trato muy directo. Por ejemplo, un hombre como Willy Brandt sabía perfectamente cuán unidimensional es la política. Y él fue quien buscó el diálogo con escritores, porque lo necesitaba, no para decorar su posición, sino porque él realmente sacaba provecho de ese diálogo. Su país, México, tuvo un gran presidente, Cárdenas. Muchos emigrantes y escritores alemanes le debieron el hecho de haber podido sobrevivir. Cuando dominaba el fascismo en Alemania,
México fue el país que de manera ejemplar recibió a un gran número de escritores e intelectuales alemanes. Cuando en 1965 vine por primera vez a Ciudad de México, encontré todavía a muchos de esos emigrantes ya envejecidos en ese entonces. Fue un encuentro muy conmovedor para mí. Yo me temo que esa dimensión se ha perdido. Los políticos que actualmente están en el poder tienen una idea de hacedores, de ejecutivos en la política, apareado con la arrogancia que da el poder. De manera que ellos creen que pueden prescindir de ese complemento, de ese asesoramiento a través de los intelectuales. Y consecuentemente es tan tonta y tan aburrida la política que hacen. Lo único interesante en esa forma de política es quizá la forma de corrupción que se da en cada caso especial. Ahí se desarrolla una cierta imaginación, pero una imaginación que no es muy productiva, sino todo lo contrario. Habrá escritores que estén al servicio de estas falsas causas de pronto. ¿Hay corrupción también entre los literatos, entre los escritores? Seguro que sí. Lo ha habido y seguirá habiéndolo. Ha habido muchos escritores muy talentosos, inclusive, que se adaptaron a la ideología reinante en cada caso, que dejaron su distancia crítica, que abandonaron esa posición. Y que con ello también traicionaron su propio talento. Sin embargo, también hay un gran número de autores que han asumido todas las dificultades con sus opiniones discrepantes en cada caso. Y sigue habiendo autores que también en nuestro tiempo son perseguidos en cualquier parte del mundo, también en Latinoamérica, periodistas que realmente afirman su punto de vista, que son asesinados. Hay casos en México, usted lo sabe, hay casos en Turquía. Hubo todos estos casos en los ex países comunistas, donde la censura ocupaba el primer plano, y hay nuevas formas de persecución por razones religiosas. Un autor, colega, a quien estimo muchísimo, Salman Rushdie, ya lleva unos cuantos años viviendo a diario la amenaza de una amenaza de muerte, de una sentencia a muerte. Y yo creo que no solo es tarea de los escritores tomar una actitud solidaria con él, yo creo que también los políticos debían entender con este tipo de medidas violentas nada se logra. En este contexto, me gustaría decir que durante mi viaje, que comenzó en Cuba y que después me trajo aquí a México, me di cuenta muy claramente de que es un acto inhumano el que un país pequeño como Cuba, a pesar de que se haya descalabrado la Unión Soviética, siga siendo amenazado por un bloqueo. Yo creo que la única ayuda que se le podría dar a un país como Cuba sería un acto de solidaridad de los países latinoamericanos frente a Cuba, hasta que los Estados Unidos hayan entendido que así no se puede operar con un vecino. Esto es independientemente de las apreciaciones siempre discutibles sobre democracia, dictadura, permanencia de un gobierno. ¿Habla usted únicamente del pueblo cubano o de la legitimación o no de su actual gobierno, del gobierno de Fidel Castro?
Yo digo que no es ningún secreto que en Cuba no reinan circunstancias democráticas. Ese país, por un lado, tiene que sufrir o sufre bajo el bloqueo y además sufre por el hecho de que ha estado dependiendo de la Unión Soviética por tanto tiempo. El sistema económico es una economía planificada, pero ¿cómo va a superar ese país ambas cargas si Occidente no da el primer paso? Solo entonces también se van a poder desarrollar formas democráticas en Cuba. Nadie puede querer que regrese de Miami un tipo Batista. Perdón la interrupción. ¿Sería como un problema de soberbia, tal vez de ambas partes? Soberbia histórica, si me admite la expresión. Sí, el mundo capitalista no puede superar la imagen del enemigo y las fuerzas del gobierno en Cuba siguen dominados por su imagen dogmática del socialismo. Por el otro lado, sin embargo, hay que decir y se puede ver que a los revolucionarios en Cuba les ha sido posible crear un sistema de salud pública, un sistema de educación que en comparación con otros países del tercer mundo es realmente ejemplar. Y esto, con toda la crítica justificada que se le puede hacer a Cuba, es un logro que se debe ver y respetar. ¿Por qué nos amenazó usted diciendo, cuando cumplió 65 años, que pensaba retirarse? ¿Sigue pensando en un retiro del escritor? No, yo creo que un escritor no conoce jubilación ni edad para retirarse, pero ha habido autores que a la edad avanzada solo repetían lo ya dicho. Y en ese caso yo desearía tener amigos que me den un golpecito en el hombro y me digan: amigo, ya basta, te estás repitiendo, sigue dibujando y ya no escribas. Y yo espero cumplirlo. ¿Dónde se encuentra? Todavía no he llegado a ese punto. ¿Dónde se encuentra mejor? ¿Cuál de estas dos actividades como artista plástico o como artista literario, por cierto? Para mí, las dos actividades son muy importantes y son complementarias. Ahora, bien, se ha desarrollado de tal manera que la literatura ha atraído más la atención. Y por esa razón, a veces me da gusto que mi labor plástica haya quedado un poquito a la sombra de la literatura y no atraiga tanto la atención. Sin embargo, para mí, muchos manuscritos de poemas empiezan con un dibujo y después pasan al texto o viceversa. Inevitable. Probablemente usted ya está cansado de ella. Desde hace algunos años, Günter Grass es un candidato siempre presente para el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué efecto tiene usted esta nominación constante, permanente? ¿No se ha convertido en una obsesión para usted? Para mí, en parte, pues me divierte y en parte me aburre. La que se excita siempre es mi secretaria, porque suena el teléfono y después todo vuelve a quedar en la nada. Para mí, en lo personal, puedo decir que puedo vivir muy bien sin tal premio, entre otras cosas porque sé que el premio con el renombre y el nombre que da implica expectativas para un escritor que él no puede cumplir. Y dado que la labor del escritor de por sí es muy difícil, yo no tengo ansias de tener mayores dificultades. Aquí entre nos.
Yo pocas veces pienso en el premio, solo cuando me plantean la pregunta. Entonces trato de vivir con esa pregunta y responderla de preferencia solo en forma indirecta. Frente a la gran literatura que se sigue produciendo en el mundo y en Latinoamérica, hay buenos ejemplos de ello. Está también presente lo que se llama la literatura light, la de consumo más comercial. Para mucha gente es mejor que el público lea, aunque sea esta literatura. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Hay que leer aunque sea estos libros? ¿Cómo? ¿Cumple alguna función esto? En el siglo XIX en Europa y aún antes en el siglo XVIII, aparte del gran proceso de la ilustración de los grandes nombres, Voltaire, Diderot, Lessing en Alemania, la técnica, pues. La técnica. Siempre había una especie de ilustración a nivel trivial que tenía difusión más amplia, masiva. Y muy probablemente estos dos procesos, la literatura de alto nivel de la ilustración leída por pocos y la ilustración a nivel trivial se complementaban. Si en este sentido actualmente hubiese una ilustración trivial, pues sería muy bueno. Pero yo creo que lo que se maneja como diversión para las masas en la televisión, también en la literatura, está por debajo de ese nivel y no tiene un efecto de ilustración, sino de atontamiento. ¿Qué tan tradicional sigue usted siendo como escritor? La moderna tecnología está ayudando al escritor. Hablo de la computadora, el fax, la copiadora, el teléfono celular. ¿Ya se reflejan en la literatura o cree usted que van a incidir en el quehacer del escritor? Para mí, pues ocurre más bien lo contrario, en lo personal. Cuanto mayor sea la oferta de la tecnología de computadora, tanto más anticuado soy en mi trabajo. Yo escribo mi primera versión a mano, la segunda a 2 dedos sobre una máquina de escribir portátil, corrijo a mano y opino que la computadora, quizás en el ámbito de las ciencias o de la economía, puede ser muy útil, pero en la literatura me parece más bien peligrosa. Yo creo que la computadora le lleva al autor demasiado rápidamente a un resultado y que esa forma de escribir con la ayuda de la computadora adquiere una dinámica propia. En un sentido postmoderno, seguramente uno puede producir una literatura de apariencia interesante con la ayuda de la computadora, pero se pierde la escritura, lo que caracteriza al autor. Y yo no quisiera prescindir de eso. ¿Y qué opinión tiene de la literatura en movimiento? O en otras palabras, la literatura llevada al cine. ¿Le gustó? ¿Gozó? ¿Qué experiencia fue para usted ver en imágenes El tambor de Hojalata? Yo como autor tuve el derecho de dar mi aprobación o de negarla, pero dado que el director de la película Schlöndorff me presentó una concepción, una disposición general que me hizo ver que él no se atendería a la novela
en una forma esclavizada, sino que tenía una concepción propia, yo estuve de acuerdo. Y yo creo que la película hecha según la novela El tambor de hojalata es una obra aparte, una obra independiente y lograda. Sobre todo porque Schlöndorff ha creado con ese muchachito un protagonista que llena con una pasión notable ese papel. Esto que usted está diciendo, ¿le gustaría que algunas otras de sus historias fueran llevadas al cine o ha pensado en escribir una historia especialmente para el cine o para la televisión, es decir, para las imágenes, para ser vista en imágenes? En algunos de mis libros, como por ejemplo en la novela La Ratesa o en Nacimientos de Cabeza, hay pasajes en prosa que se han escrito como una parodia de un guión cinematográfico. Pero eso es una idea de cine que todavía no ha sido muy bien acogida o que no ha sido acogida con simpatía por los directores cinematográficos. En lo que concierne a mi último libro, Malos Presagios, hay interés por parte de algunos directores de cine que querrían pasarla al cine y creo que es una obra que se presta para eso. Sin embargo, hasta el momento todavía no se me ha presentado un proyecto concreto que ya podría acoger positiva o negativamente. Finalmente, Günter Grass, usted ha traído de nuevo a nuestra memoria y a nuestro corazón este niño inolvidable del tambor de hojalata. Hablando de los niños que vendrán, de los niños de ahora y de los niños que vendrán muy pronto, y volviendo a nuestro escenario de grandes cambios y conflictos del inicio de nuestra conversación, ¿es usted optimista respecto a ese gran escenario del mundo en los años que vendrán? ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo lo describiría en lo que será no solamente el principio de un nuevo siglo, sino también el inicio de un nuevo milenio? Es mi pregunta final. Esta última pregunta es muy compleja. Yo me temo que la generación que de forma política o económica y también en el ámbito religioso, si pienso en el Papa, actúa de manera absolutamente irresponsable. A los niños de hoy, en el milenio próximo, les dejaremos un mundo terrible, donde el futuro ya está predeterminado. Nosotros todos lo sabemos, que la sobrepoblación arruina a este planeta. No obstante, el Papa habla como si no existiera tal peligro. Sabemos que el abuso que se está llevando a cabo con los recursos económicos está destruyendo las bases ecológicas del mundo. No obstante, se lleva a cabo una cumbre ecológica en Río, que en todo caso fue un show para la televisión sin ningún resultado concreto. Nosotros, en realidad, por primera vez, después de haberse terminado la confrontación este-oeste, ahora estamos ante la posibilidad de que todos los recursos que se malbaratan para el armamentismo se empleen ahora para sañar todos estos daños. Pero nada está ocurriendo en ese sentido. Y eso me conduce a una apreciación muy escéptica y a una condena, a una denuncia frente a los políticamente responsables. Para volver a su pregunta, ellos, a los niños de hoy, les
están legando un futuro espantoso. Y con mi esposa, a mediados de la década de los 80, estuve por medio año en Calcuta, donde la situación desesperada del mundo se concentra de manera muy especial. Y yo creo que hoy en día la Ciudad de México puede constituir un segundo ejemplo de la destrucción de la moral política, económica y ecológica. ¿Qué tendríamos que hacer? No hay ninguna posibilidad de salvación para este colapso. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían los elementos fundamentales para poder aspirar no solamente a salvar este gran desafío, sino también para plantear posibilidades, tan solo posibilidades para el futuro? Todo esto pues no es un apocalipsis que nos viene impuesta por un poder celestial, sino es obra humana exclusivamente. Y por ser obra humana puede darse o podría concluirse también con recursos humanos. Hace más de 20 años el Club de Roma empezó a tratar esa problemática. En aquel entonces todavía hubiera habido tiempo para evitar lo peor. Pero esas advertencias nomás pues se toparon con la risa, el desprecio. Hoy en día nos damos cuenta que las peores advertencias, las peores profecías se han visto inclusive superadas. Y para muchas cosas ya es demasiado tarde. El cambio climático ya se está dando. No obstante, creo que una posibilidad existiría de evitar lo peor. Esto, sin embargo, presupone que ante cualquier acción política uno ponga en primer plano a la ecología y por fin se establezca un orden económico mundial justo entre los países industrializados y los países del tercer mundo. Mientras los países industrializados de Occidente todavía malgasten aproximadamente el 80% de los energéticos, no habrá una justicia equilibrada entre los países industrializados y el tercer mundo. Yo creo que los países del tercer mundo se tienen que poner de acuerdo entre sí para llegar o para convertirse en una fuerza política exigente, reivindicatoria. Probablemente en todas partes, lo mismo en Asia que en América, que en Europa, sigamos necesitando a un niño que con un tambor tal vez pueda llamarnos a todos a la buena fe y a la acción. Probablemente sea necesario, pero también se requieren oídos abiertos para ese ruido. Gracias, muchas gracias, doctor Grass, muchas gracias por esta conversación. Gracias y hasta siempre.